Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Empezamos nuestro programa Sin Límite. Hoy es Día de la Amistad. Muchas felicidades a todos. Creo que lo importante de este día es que cada uno de nosotros reflexionemos sobre lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando he trabajado con chamanes, siempre me decían, hermanito, sigue el camino de tu corazón. Hoy vamos a transmitir desde mi casa porque salí positivo en COVID hace unos días y me tienen aquí guardado en mi habitación. Entonces, bueno, vamos a estar desde este lugar. Ustedes recordarán que la vez pasada estuvimos hablando sobre un libro que se llama La historia de mi nacimiento. Hoy vamos a darle continuidad al libro, pero antes quisiera contarles una historia. Y una historia relacionada también con el tema que vamos a ver, por un lado, y por el otro lado relacionado con el Día de la Amistad, del cariño, del amor hacia toda la gente que tenemos. Eran dos monjes budistas jóvenes que iban caminando, y dentro de los preceptos del budismo tú no puedes tocar a una mujer en el caso de los monjes hombres. Y cuando llegaron a un río, el río estaba un poco crecido y con la corriente un poco fuerte, y había una viejita sentada a la orilla del río y no podía cruzar. Cuando los vio, sin saber cuáles son los preceptos de los monjes, les pidió ayuda. Y uno de ellos volteó, la vio y empezó a caminar hacia ella. Y el otro se asustó y le dijo, no lo hagas. En nuestros preceptos está que no podemos tocar ninguna mujer. El otro monje siguió caminando hacia la viejita y él decía, vas a romper los preceptos de toda tu vida. Tú ya te recibiste como monje, tú ya hiciste tus juramentos. No puedes tocar a una mujer, vas a echar a perder todo lo que has hecho. El otro monje seguía caminando, levantó a la viejita, la cargó y el otro no lo podía creer y empezó a cruzar el río. Hasta que terminó de cruzar el río, la depositó, la viejita sonrió, le dio muchas bendiciones, él solamente agradeció y siguió caminando con su amigo. Su amigo empezó a recriminarle y decir que lo que había hecho era incorrecto, que había roto sus preceptos, que él ya no era un verdadero budista, que él ya no era un monje, y seguía hablando y hablando y hablando, y el joven que había ayudado a la viejita seguía caminando en silencio. Pasaron casi media hora y de repente se paró el joven, volteó y vio a su amigo y le dijo, mira, es verdad que yo cargué y toqué a esta mujer para hacer un servicio, para ayudarle a cruzar el río, pero yo la cargué y la solté, y tú la sigues cargando. Yo la cargué y la solté, y tú la sigues cargando. Ese es el tema de los seres humanos y es uno de los temas de las relaciones con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros amigos o amigas, de que desafortunadamente las cosas suceden y las seguimos cargando y les seguimos dando vueltas. Como psicólogo, normalmente cuando me toca resolver una serie de problemáticas de la gente que viene a que los auxilie, uno de los principales problemas es eso, que la gente sigue cargando lo que vivió en el pasado, cuando debemos de aprender a soltar ese pasado. Se lo dejo como un ejercicio para la relación con tu pareja. Si realmente es alguien importante, tu amigo, tu amiga, tu pareja, tus padres, ¿no? Suelta todo lo que traes, no lo sigas cargando, déjalo. Ok, viviste una experiencia difícil, ya estuvo. Quédate con lo mejor, exprímelo, quédate con el aprendizaje y la enseñanza y suelta todo lo que no sea útil para ti. Siempre digo que hay dos tipos de creencias, las creencias útiles y las creencias inútiles, y es solamente tu decisión que digas con qué creencia me quedo. Lo que yo te estoy diciendo ahorita con esta historia es útil para ti, entonces quédate con ella. Si no es útil para ti, entonces hazla a un lado. Vamos a recordar la historia de mi nacimiento. La historia de mi nacimiento empieza en una tribu donde indígenas, de gente de pueblos originarios, en donde hay un niño de 6 años que va a recibir su iniciación ya como hombre. Y en esa iniciación, a la noche de luna llena, hacen una gran fogata y todos se sientan alrededor de esa fogata y el niño lo visten, le van a dar regalos, el niño está emocionadísimo porque ese día el hombre más viejo de todos
le va a decir por qué nació donde nació, porque le tocó tener los padres que tiene, por qué está viviendo y por qué va a vivir lo que le corresponde vivir. Entonces el niño emocionado, porque además le han dicho que le van a platicar lo que él platicó con Dios antes de nacer. El niño llega a la fogata, todo el mundo está ahí, le daban sus regalitos, juguetes, dulces. El niño estaba feliz, arreglado, vestido. La fogata, la noche, las estrellas, la luna. Y de repente llegó el más viejito de todos, el Tata. Y este Tata empezó a hablar con él y le dijo: hijo mío, es el momento que te cuente la historia de tu nacimiento. Cuando tú todavía no nacías y estabas en el cielo, te acercaste a Dios, al Creador, al Gran Espíritu, como ustedes quieran llamarlo. Y le dijiste: Señor, yo quiero estar, porque cada vez que te acercabas a Él, sentías una emoción, sentías un amor, sentías una pasión, sentías algo que te llenaba de felicidad. Ustedes lo han sentido eso de cuando te acercas a alguien, tal vez a quien amas, tal vez cuando somos niños a nuestros papás, o tal vez cuando te enamoras de alguien, o cuando tienes tu primer hijo, esta sensación que te sale por el pecho y a veces hasta no puedes respirar del amor. Entonces, cuando le dice el viejito al niño que cuando él se acercó a su abuelo, al viejito, a Dios, perdón, empezó a sentir esta emoción y se acercó a Dios y le dijo: Señor, es que me siento feliz. Y me dijo: sí. Dice: yo quiero estar cerca de ti siempre. Y le dijo: me parece muy bien. ¿Qué tengo que hacer para poder estar tan cerca de ti? Y entonces Dios le contestó: mira, mi energía es una energía muy sutil, pero a la vez muy fuerte. Para que tú puedas estar cerca de mí permanentemente, tú tienes que hacer una energía parecida a la mía. Con la energía que tienes ahora, si tú quedaras más tiempo cerca de mí, te empezaría a hacer daño, te lastimaría. A eso se le llama evolucionar. Y entonces tú le dijiste: ¿y qué tengo que hacer para evolucionar y para que mi energía se parezca más a la tuya y pueda estar cerca de ti? Entonces Dios te dijo: mira, para que pase eso, tendrías que nacer como un ser vivo. Y entonces tú le dijiste: ok, ¿y dónde nazco? Entonces Dios en su grandeza, ¿sí?, abrió el universo como si fuera un terciopelo negro, y al abrirlo aparecieron miles de estrellas, constelaciones, universos, y agarró, hizo uno de ellos muy grande y le dijo: escoge uno de estos planetas. Y entonces te asomaste tú en la emoción de que ibas a escoger el lugar donde ibas a vivir y le dijiste: ese, el azul. Ah, la Tierra. Es una excelente escuela para crecer y para evolucionar. Es un planeta lleno de retos. Es un planeta en donde la gente que se va a vivir ahí va a tener que enfrentar muchas adversidades y tienen la posibilidad de evolucionar muchísimo más rápidamente. Y tú te pusiste muy emocionado. Entonces Dios te dijo: ahora quiero que por favor escojas a tu padre y a tu madre. ¿Yo? Sí, tú eres el que quieres nacer y tú eres el que quieres estar más cerca de mí. Escoge a quienes quieres tú que sean los que te formen. Entonces tú te acercaste y empezaste a ver los espíritus y la energía de los seres humanos y viste a un hombre y dijiste: ese quiero que sea mi papá. Un hombre lleno de cualidades, pero también con sus defectos. Y luego volteaste y buscaste una mujer y viste una mujer llena de amor y dijiste: esa quiero que sea mi mamá. Una mujer llena de amor, pero también con defectos. Dios dijo: ok, perfecto. Ahora escribe la historia de tu nacimiento. Sí, tú quieres estar cerca de mí, tú ponte tus retos, tú ponte tus preguntas, tú ponte tus premios, lo que tú quieras. Entonces, emocionado, empezaste a escribir la historia de tu vida y como en el cielo los tiempos son diferentes, muy rápidamente pudiste escribir toda la historia de tu vida. Se la llevaste a Dios y se la entregaste. Y cuando Dios la leyó, en un solo instante, te dijo: wow, esta vida es muy exigente, es una vida muy intensa y una hermosa vida.
Te pusiste pruebas complicadas, pero todo lo que te pusiste aquí, sé que lo puedes superar. También habrá cosas muy hermosas. Te felicito. Verdaderamente quieres evolucionar mucho. Y tú te pusiste muy feliz. Y entonces Dios te dijo, ok, solamente hay dos cosas. La primera es que cuando nazcas te vas a olvidar de esta plática. Tal vez algún día alguien te la diga, la escuches, que alguien te la recuerde, o tal vez la leas en algún libro o la veas en algún programa de internet. Porque seguramente Dios ya sabía que iba a haber internet y que iba a haber redes sociales. Y entonces le dijiste, sí, claro. Y si lo segundo es que te voy a dar 5 herramientas. Y si tú sigues esas 5 herramientas toda tu vida, tú vas a ver que todos los retos que te pusiste no te van a lastimar. Vas a tener paz, vas a ser feliz. Y aún a pesar de los peores conflictos y problemas que se presenten en tu vida, que aquí están escritos, tú vas a poder llevarlos adelante siempre en armonía. Y sí te van a lastimar un poco, y sí vas a tener que hacer un esfuerzo, y sí vas a tener que luchar, pero vas a vivirlos y vas a poder soltarlos. Y tú le pusiste una gran sonrisa, Tatán, preguntando, ¿y cuáles serán esos regalos, esas herramientas que me vas a dar? Y antes que pudieras hacer la pregunta, entonces Dios te dijo, pero también debo de advertirte que en el momento que nazcas, nacerán 6 entidades, 6 entidades oscuras dentro de ti que te harán creer que eres tú. Y esas entidades oscuras van a hacer todo lo posible porque no sigan las herramientas que yo te doy. Es esta lucha que debe de haber dentro de todos los seres vivos para poder crecer. Y estas entidades oscuras te van a tratar de llevar por los sentimientos del miedo, de la agresión, de la soberbia, de la apatía, de la tristeza. Tú tendrás que decidir si les haces caso o no. Y entonces tú le preguntaste, ¿y de las herramientas y de estas entidades yo sí me voy a acordar? Y Dios te dijo, no, tampoco te vas a acordar, pero tú lo vas a averiguar en tu vida. Te vas a ir dando cuenta, o tal vez algún día en un programa llamado Sin Límites, alguien te recuerde este sueño, alguien te recuerde esta plática, alguien te recuerde como si fuera algo de un pasado lejanísimo, esta conversación que tuvimos entre tú y yo. Tú te quedaste así sorprendido. El Tata, que era un hombre muy viejo, con pelo blanco, con barba blanca, guardó silencio y se sentó. Y tú veías el fuego emocionado, el corazón te latía a toda velocidad. Y entonces se levantó una mujer joven y muy bonita y te habló de la primera herramienta que Dios te dio. Y aquí hacemos una pausa, porque creo que es importante que cada uno de nosotros, todas las personas que me están escuchando, yo quisiera pedirles que más que escucharme a mí, se escucharan a ustedes. Que más que escuchar lo que dice alguien fuera de ustedes, escucharan a su propia sabiduría, a su propia conciencia. Que se den cuenta que dentro de ustedes siempre están las respuestas. Que no venimos a este planeta a ser perfectos de ninguna manera. Alguien nos vendió esta idea absurda de que tenemos que ser perfectos porque si no somos pecadores, o tenemos que ser perfectos si no tenemos que pagar con un karma, o tenemos que ser perfectos porque si no va a haber alguien que nos va a castigar, o nos vamos a ir a un infierno, nos vamos a ir a un inframundo. Eso no es cierto. Somos solamente seres vivos, seres humanos, que estamos en un proceso de crecimiento y solamente a través del acierto y el error es como vamos mejorando. Pero si aprendemos a vivir con las herramientas que yo te voy a ir dando programa a programa, porque van a ser 13 programas solamente con este tema. El tema es el título de un libro que escribí. El primer libro que escribí, que se llama La historia de mi nacimiento.
Este libro fue bestseller durante 3 años. Era uno de esos mini libros, no sé si se acuerdan que había, todavía hay, ¿no? Y el editor que publicaba mi libro, ¿no? Era el primer libro en ventas y se vendía, 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 y se vendía. Y él también era escritor y había escrito un pequeño libro que se llamaba El Esclavo. Y él siempre estaba en segundo lugar. Entonces a los 3 años me llamó y me dijo, mira Jaime, yo te quiero felicitar porque tu libro es un éxito y la gente lo compra y lo compra, pero te voy a ser muy honesto, ¿no? Y voy a ser honesto porque no éramos amigos, pues dice, pero porque nos conocemos y somos amigos. Y me dice, ya no voy a poder seguir editando tu libro. Le dije, ¿por qué? Si está siendo un bestseller. Y me dijo, pues porque mientras yo siga editando tu libro, mi libro siempre va a ser segundo lugar. Entonces, bueno, pues yo no pude hacer nada. En efecto, dejó de editar mi libro y su libro, que también es un buen libro y se lo recomiendo mucho, se llama El Esclavo, mini libro. Entonces se convirtió en un libro que ahora es el primer lugar, o fue el primer lugar, no sé, en este momento, en ventas, en ese tipo de libros. Bueno, lo empecé a vender yo, lo hice en ediciones grandes, he hecho 27 ediciones, he vendido muchísimos, regalado muchos más. Y hoy, si alguna vez tienen interés, bueno, pues comuníquense con nosotros, saldrán los datos y podremos nosotros hacerles llegar este libro. Bueno, es muy importante que nos demos cuenta que las herramientas que les voy a dar son herramientas que si tú las sigues realmente, vas a poder enfrentar tu vida con una enorme paz, una enorme calma. Vas a tener más sabiduría para tomar mejores decisiones, en lugar de revolcarte en medio de todos estos sentimientos que nos lastiman tanto y que a veces no podemos soltar, que nos causan dolor y sufrimiento. Entonces, tal vez la pregunta que deberías de hacerte es, ¿verdaderamente quieres soltar esto que te lastima? ¿Verdaderamente quieres llevar una vida donde te sientas feliz y realizado? Perdón que lo diga, pero todos los días cuando la gente me pregunta cómo estás, siempre le digo, soy feliz, me siento muy feliz, estoy muy contento. Y el año pasado estuve muriéndome porque me dio el COVID fortísimo, estuve hospitalizado mucho tiempo. Pero bueno, esa es otra historia. Solamente les voy a decir que la historia de la que vamos a hablar hoy el tema que vamos a hablar se llama la paciencia. La paciencia. La paciencia es algo que te va a poner en armonía contigo mismo. Es algo que va a llenar y enriquecer tu alma. Es algo que va a hacer que brille tu espíritu. Va a hacer que tu relación con las demás personas sea respetuosa. Porque cuando la gente no es paciente, es porque tiene un sentimiento de soberbia, que nos sentimos tan importantes, que creemos que cómo es que a mí me haces esperar. Yo que soy tan importante, ¿por qué me haces esperar? La paciencia es esta capacidad, no de aguantarte y esperarte enojado que alguien venga, es saber que no pasa nada. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la puntualidad es fundamental, que los seres humanos tienen que aprender a ser puntuales, completamente, que tienen que aprender o que tenemos que aprender a respetar el tiempo de las demás personas. Sin embargo, el hecho que alguien sea impuntual, que ese es un defecto, no quiere decir que por eso yo me voy a enganchar y yo voy a desarrollar un peor defecto que el de él o el de ella, que es mi intolerancia, mi soberbia, mi agresión, mi enojo. ¿Por qué soberbia? Porque me siento tan importante que a mí no me hagas esperar. Ser paciente es poder entrar a un ritmo en la vida que te va a permitir ver las cosas desde un enfoque diferente. Porque déjame decirte una cosa. Una persona paciente, relajada y tranquila, no quiere decir pasiva, no quiere decir dejado, no quiere decir temeroso, quiere decir sereno. Es capaz de percibir la realidad y lo que dicen las demás personas desde un lugar completamente diferente al lugar de la persona que está enojada, que está
si enfurecida porque me hiciste esperar, porque qué horas son y no llegas, porque apúrate, porque tenemos ansiedad, porque las cosas que pedimos a la vida o a Dios o en el trabajo no se dan ahorita y en este momento, porque cada cosa tiene su propio ritmo y tenemos que entenderlo. Y desde este enfoque vamos a sufrir y vamos a entrar en crisis y vamos a producir estrés y vamos a bombardear nuestro cerebro de adrenalina y de cortisol y vamos a tener muchos tipos de problemas físicos más adelante, porque las enfermedades son el fruto de estas emociones. La paciencia. La paciencia es lo que todos debemos de tratar de alimentar. Quiero que te imagines si fueras paciente, pero si fueras paciente de veras, que realmente tengas esa paz y que realmente puedas ver las situaciones desde este ángulo, con serenidad, con calma, y te darías cuenta que tu vida sería diferente. Pues bien, amigos, muchas gracias. Feliz Día de la Amistad. Yo les agradezco mucho su presencia y les voy a decir lo que me decía mi sensei japonés cuando era monje Tenri en Japón, y me decía, kokoro, no kokoro, de corazón a corazón. Es tu decisión, de nadie más, la felicidad en tu vida. Muchas gracias. Mi nombre es Jaime Delgado.